Hola, hola, ya me hicieron sudar con esto otra vez. Ahora no me agarra ni el Face. ¿Estamos ahí o no estamos? Creo que hay problemas con la señal, dicen. No sé, nos tienen abandonados por acá, por esta zona. ¿Se escucha ahí o no se escucha? Hola, hola, bendiciones, Dios les bendiga. ¿Alguien me puede decir si se escucha feo para empezar, por favor? Ahora sí, dice. Gloria a Dios, aleluya. Clau, se escucha perfecto, se ve bien, ahí me alcanzan a escuchar bien. Quiero que me digan, por favor. Ya estamos, fuerte y claro, dice. Ok, perfecto, qué bueno que se escuche. Si se escucha muy fuerte, díganmelo, si no, le bajamos el volumen. Bendiciones, Abel, Isita, Bere, Dios bendiga. Dios les bendiga. Ya está ahí. Dice, está excelente. Ahora todo perfecto. Ok, ya pasa. Muy bien, pues vámonos rápido. Lunes de liderazgo. Y les dije al principio que quería compartirles un canto, que bueno, se los compartiré al final porque ya se nos está yendo el tiempecito. Y nos quedamos precisamente en la segunda parte del tema del corazón y el carácter de un líder. Quiero reiterarte de la importancia del carácter y del corazón. El carácter y el corazón es lo que nos lleva a desarrollar o a desechar nuestro llamado. Esto es esencial. Dios tiene deseos de usarnos, de que seamos ese instrumento en sus manos, pero necesitamos proteger nuestro corazón, alimentar bien nuestro corazón para que nuestro carácter se desarrolle de la manera perfecta y podamos atender al llamado que Dios nos ha dado, cual sea el ministerio, cual sean los dones que el Señor haya depositado en tu vida. Quiero recordarte solo algunas frases que vimos el lunes pasado. El corazón es importantísimo porque incluye lo físico como lo espiritual y es la fuente de nuestro ser. Decíamos que es el órgano más importante como físico en el cuerpo, pero desde el ámbito espiritual también, ¿verdad? Que debemos vigilarlo porque puede ser el origen de un sinfín de situaciones buenas o malas a nuestra vida. Y que derivado de cómo esté nuestro corazón, pues será el éxito que nosotros podemos tener en nuestro ministerio. Que muchas veces estamos enfocados en que el éxito de nuestro ministerio o llamado, y éxito por darle una palabra común, pero digamos que el fruto, de acuerdo a lo que la Biblia nos dice que hemos sido llamados a hacer, el fruto de nuestro ministerio no depende de las circunstancias económicas. Muchas veces nosotros como líderes culpamos que depende de la gente que tenemos a nuestro alrededor, y es que en realidad la raíz es que depende de nuestro propio corazón y de nuestro carácter. Y veíamos una lista enorme de cualidades que puede tener nuestro corazón y que estas nos ayudan a discernir y a autoevaluar cómo está nuestro corazón. Veíamos también que el Espíritu Santo es el que perfectamente, dice, escudriña nuestro corazón, lo pone a prueba, lo investiga y lo examina. Esas son las tres palabras que la Biblia usa para decir cómo trabaja con nuestro corazón. Pero que nosotros humanamente también podemos autoevaluarnos e identificar cualidades que no son correctas en nuestro corazón y pedirle a Dios y al Espíritu Santo que nos ayude a tener las cualidades correctas para poder desarrollar ese ministerio. Y les ponía como ejemplo la vida de Saúl y de David, que pese a las circunstancias, David nunca tuvo un corazón con una mala actitud, ni siquiera hacia Saúl, sino por el contrario, él siempre decía, Dios, no permita que yo ponga mi mano sobre el ungido de Jehová. Amén. Y hicimos una pequeña introducción de que la Biblia nos habla acerca de tener dos tipos de corazón. Y decíamos que uno es un corazón de siervo. El mayor ejemplo desde la primera clase de liderazgo, les he dicho y reiterado, es Jesús. Y decimos que ese corazón de siervo
es importante para el desarrollo total de las actividades, no solo ministeriales, sino aún de nuestra vida común. Cuando alguien no tiene un corazón de siervo, le cuesta mucho trabajo hacer actividades diarias. Simplemente, por ejemplo, las mujeres tener que guisar para todos en la casa. Hay cosas que no nos gustan hacerlas, pero ese corazón servicial nos lleva a hacerlas por amor a la familia, por amor a las personas. Entonces no solo necesitamos tener un corazón de siervo hacia el ministerio, y el otro es el corazón de padre. Y les dije que iniciaríamos por analizar el corazón de padre. Y el corazón de padre se esfuerza por mantener un balance entre reprensión, gentileza, amor, pero también amonestación. Así como el padre ama a los hijos, un líder con corazón de padre, un verdadero líder, va a tener pendiente de elogiar a su grupo, a su equipo de trabajo, a su grupo ministerial, pero también le hará ver las cosas que no son correctas. La iglesia de hoy no necesita tutores robóticos, pero sí necesita líderes con un corazón amoroso, compasivo, empático, muy empático en estos tiempos, de entrañable misericordia, como dice la palabra, y lleno de justicia. ¿Para qué? Para que nuestras acciones no sean extremistas, exageradamente buenas para alguien o exageradamente malas, sino justo. Y esto solamente es a través de la ayuda del Espíritu Santo en nuestros corazones. Quiero darte algunas citas específicas que muestran el corazón de padre en un líder. Y quiero que vayas conmigo a 1 de Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo número 7. También te refería que en el Nuevo Testamento, uno de los apóstoles que nos enseña mucho acerca del liderazgo y que sin duda es un gran ejemplo para nosotros, es el apóstol Pablo. 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo número 7, dice de la siguiente manera: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Pablo tenía un corazón de padre. Nosotros podemos ver que Pablo estaba en el hospital golpeado, apedreado, o estaba en la cárcel, pero de cualquier manera él estaba al pendiente de las iglesias, él estaba siempre enviándoles cartas, estaba atento a lo que las iglesias estaban haciendo, y esto es importante. Tal vez él no recibía la misma atención de parte de los hijos a él. ¿Por qué digo esto? Porque muchas de las veces los líderes decimos: ay, ¿para qué si ni siquiera me ponen atención, no lo toman en cuenta, yo me esfuerzo? Yo quiero decirte que tú y yo, independientemente de cómo lo ven los demás, tú y yo servimos a Dios por amor, y debemos tener ese corazón paternalista, no para pasar por alto las cosas mal hechas, sino para tener cuidado de ellos. Segunda de Timoteo, capítulo número 2, versículo número 24. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo número 24, dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, no para los que me caen bien, para los que me ayudan, para los que sí están a mi lado, para los que me elogian, no, para con todos. Dice: apto para enseñar y sufrido. Ya lo habíamos mencionado, y más adelante vamos a ver esto del sufrimiento, que es parte del liderazgo. Un líder siempre tiene que estar puesto en la brecha, y el estar puesto en la brecha es recibir sufrimiento, pero que también trae bendición a nuestra vida en el desarrollo del ministerio. Otra cita, Tito, capítulo 3, versículo número 2. Dice: que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres.
Y tú dirás, pastora, estamos en un curso de liderazgo, estamos hablando de liderazgo, ¿cómo que los líderes puedan ser difamadores o pendencieros? Sí suele pasar, o somos seres humanos, nos dicen por ahí una frase del dicho de los seres humanos que dice por ahí, se me llena el hígado de piedritas y explotamos. Y sí suele pasar esto, me ha tocado escuchar líderes que hablan de otros que ya no están, de ovejas que ya no están. Debemos de ser prudentes, debemos de tener claro a lo que hemos sido llamados. Santiago capítulo 3, versículo número 17. Santiago capítulo 3, 17. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, porque el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Sin duda alguna, una de las cosas que como líderes necesitamos pedirle a Dios es sabiduría. Y la palabra del Señor dice que la sabiduría proviene del temor de Jehová. Y Santiago capítulo 3 versículo 17 nos dice los frutos que produce la sabiduría en el corazón de un hombre y de una mujer y sobre todo de un líder. Dice que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buen fruto. Yo quiero compartirles muy rápidamente un pedacito muy pequeño de mi testimonio de niña. Yo conocí al Señor a la edad de los 3 años y conocí en la iglesia Getsemaní, que está en Juan Soto, esa es mi casa, y allí fue donde recibí mis primeras lecciones de la palabra del Señor y tengo en mi corazón muy los recuerdos de esas escuelas dominicales, de ese amor que los maestros entregaban, especialmente mi maestra de parvulitos, entregaba en su clase, que me apasionó. Y posteriormente el desarrollo de, ¿qué será?, del grupo de principiantes a intermedios, aproximadamente, a primarios, perdón, yo recibí la enseñanza en una misión que se encontraba allá mismo en la colonia Pancho Villa, entonces, donde yo crecí. Y entonces los hermanos que iban a darnos las clases allá, precisamente el hermano Antonio Viveros, el que compartió con nosotros el mensaje de la palabra en el domingo de resurrección, yo les tengo muy presente y les amo mucho, y hay algo que quedó muy grabado en mi corazón. Imagínense, recibí muchas clases de parte de ellos, tuvimos muchos momentos de convivencia, entonces hay muchos recuerdos, pero algo específico que a mí me impactó y que lo he podido compartir con algunos hermanos es que ellos tenían por costumbre ir a orar con la misión, con los hermanos de la misión, y éramos poquitos, éramos muy poquitos. En realidad, bueno, por el protocolo como nosotros nos regimos, se le conocía como una misión, pero hoy entiendo que era como una casa de oración porque realmente era muy pequeñita y éramos poquitos, pero ellos tenían amor a la obra y era un liderazgo de verdad increíble, que yo recuerdo que el hermano iba a las 5 de la mañana a orar a la iglesia y él vivía hasta acá por Las Brisas. Le estoy hablando que la colonia Pancho Villa está en la Cabeza Olmeca, por aquella zona. Y él llegaba a las 5 de la mañana en punto a aquella zona a orar con los miembros de ese lugar. Y después de ahí pues se iba a hacer otras cosas y él entraba a trabajar muy temprano a un colegio donde él imparte clases, trabaja allí, y era increíble. Y eso a mí se me quedó grabado, hermanos, porque yo decía, cuánto amor hay en su corazón, que no le importa tenerse que parar a las 4 de la mañana para llegar acá a las 5 o a lo mejor un poco antes, para llegar a las 5 y poder orar con toda la congregación. De verdad que esas cosas marcaron mi vida, y hoy que el Señor por gracia y misericordia nos da la oportunidad de desarrollar un ministerio, no lo hacemos de la misma forma. A lo mejor hay cosas que son diferentes en cuanto a organización, pero tratamos de tener siempre ese pendiente. Y los hermanos que hoy tengo encargados en las diversas misiones o casas de oración nacidas de Bethesda,
Ellos saben que siempre estoy al pendiente y que estoy ahí tratando de llamarles. Y a veces puede parecer que, ¡ay, qué fastidio! La pastora no me suelta o no me deja. Pero es que yo vi que eso de verdad trasciende. No es lo mucho que puedas hacer por ellos, sino la amabilidad, la atención, el cuidado. Y puede ser que ellos a mí no me hablen, pero yo debo de estar al pendiente de ellos como la pastora general. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo número 1, mira lo que dice. Y de esa manera se va formando y va fortaleciendo los lazos en el pueblo de Dios. Dice, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Gálatas capítulo 5, versículo número 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice, bueno, conocemos, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Un verdadero líder con un corazón de padre estará al pendiente de darle el alimento de la palabra de Dios, de que su grupo ministerial, en el caso que sea del desarrollo del ministerio, esté alimentándose de la manera correcta de la palabra de Dios, esté buscando la presencia del Espíritu Santo, va a procurar entrenarles en diversas técnicas para que ellos cumplan la misión de extender el reino de los cielos, porque también es cierto que aunque el Señor dejó establecido que todos debemos predicar la palabra del Señor, no todos tenemos las mismas aptitudes o capacidades, pero todos de una u otra manera podemos hacerlo. Entonces tú como líder debes de estar atento a poder ver cuáles son las capacidades, los atributos que cada uno tiene, que puede desarrollar, pero que todos juntos podamos servir en la obra del Señor, porque Dios así lo establece. Él da ministerios conforme a la capacidad, pero también aclara que es para la edificación de la iglesia. Un líder debe estar pendiente de que su grupo sea disciplinado en sus hábitos, que crezca, que se desarrolle en ellos. Debe tener cuidado de la atmósfera del ambiente que crea, un ambiente conforme a los frutos del Espíritu Santo, un ambiente de amor, un ambiente de paz, un ambiente de gozo, un ambiente de paciencia, de mansedumbre. Siempre debe estar dispuesto para hacer ayuda. Aunque el mundo allá afuera diga, ay, pero para ti quién lo hace, tu corazón, si verdaderamente ha sido llamado y estás ejerciendo un liderazgo, no hace falta recibir de los demás. Tu corazón siempre va a estar dispuesto a dar por los demás. El poder identificar las circunstancias del día a día y va a buscarle un espacio para ejercer. A mí me causa mucha risa luego porque oramos a Dios para que el Señor levante ministerios y luego no los dejamos ejercer. Y cuando el joven dice, bueno, yo quiero, pues no lo dejamos, ¿no? Entonces debemos nosotros ayudarle a buscar espacios para que ejerza ese ministerio, para que ejerza ese don. Yo agradezco a Dios porque hay muchas personas que el Señor una vez me dio una palabra muy jovencita y no entendía y me dijo, serás punta de lanza para muchos. Y hoy en día puedo entender hasta dónde iba la magnitud de esa palabra, y he creído en vidas que a lo mejor en otros lugares no creían en ellos, y yo le digo, tú puedes, sirve al Señor, y empiezan a servir y ya después los llaman y yo digo, gloria a Dios por eso, qué bueno que ya se dieron cuenta que pueden servir, pero uno debe darles la oportunidad, porque los primeros que recibimos esa oportunidad fuimos nosotros mismos de parte de Dios para poder servir al Señor con todo nuestro corazón. Así que, amado hermano, amado líder, amado siervo, consiervo, pastor, el ministerio que tengas, dale espacio a todos. Dale esa oportunidad de que ellos puedan ejercer el ministerio, los dones que Dios les ha dado. No se trata de edad, y en la Biblia lo vemos. Dios llamó
a un rey de 8 años. Dios llamó a Jeremías en la adolescencia. Dios llamó a David en la adolescencia. Dios cumplió una promesa en Abraham en la vejez de la vejez de la vejez, ¿verdad? Entonces no hay edad, no hay posición social en Dios para que podamos ser llamados a servir. No hay posición económica en Dios para que ya podamos ser llamados a servir. Lo único que Dios voltea a ver es disposición para poder hacer un balance en la vida de ese hombre y de esa mujer y que pueda ser ese canal, ese instrumento, esa vasija útil para el servicio del Señor. El corazón de siervo resume que es un corazón que sirve a los demás, siempre con toda la intención, con una actitud interna y externa. En hebreo proviene de la palabra eved, que significa completa disposición. Siervo en hebreo, para los que están anotando, proviene del vocablo eved, E-V-E-D, que significa completa disposición. También hay una palabra muy parecida en el hebreo que es abad, A-V-A-D, que significa trabajar, labrar, arreglar, cuidar, rendir algo o alguien. También está la palabra sakir, S-A-K-I-Y-R, sakir, y significa sirviente. Está también el vocablo sharat, que es S-H-A-R-A-T-H, sharat. Y este es conocido o significa el que sirve por tareas insignificantes. Cuando había alguien que era un esclavo, se usaba la palabra sharat. Cuando había alguien asalariado, se usaba la palabra shakir. Cuando era alguien que rendía en sacrificio, usaban la palabra abad o ebed. Esto es en hebreo. En griego es el vocablo daulos, que significa buena disposición y obligación. Y diácono, que es buena reputación. Yo creo que la que habíamos escuchado, o más común, es diácono. Ahora conoces que proviene del vocablo griego. En Marcos capítulo 10, versículo 45, Jesús nos habla del servicio. Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate, dice, por muchos. Amén. Si tú y yo queremos ser como Jesús, una de las cosas que deben estar latentes en nuestra vida diaria es el servicio. En todo momento. Siempre, todo momento es buen momento para servir. Y cuando servimos a los demás, servimos a Dios a través de lo que estamos haciendo. Acerca de estos vocablos lo podemos encontrar y lo puedes estudiar en casita en el libro de Éxodo, capítulo número 12, versículo del 3 en adelante, de los vocablos que te dije en hebreo. Y del vocablo griego, por ejemplo, diácono, lo vas a encontrar en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 8 al 14. ¿Ok? Considerando al apóstol Pablo como ejemplo, pues vemos que él era, a pesar de tener el título de apóstol, en realidad venía de una raíz clara, que era ser un fiel servidor. Y juntamente con él, ejemplos como Timoteo, Erasto, Onesíforo, Esteban, que dieron su vida en sacrificio por la obra de Dios. Vemos, por ejemplo, la vida de Esteban, 1 de Corintios, capítulo número 16, versículo número 15.
aquí nos habla de todos ellos. Vamos a leerlo desde el versículo 13 para que lo tengamos más claro. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila, Priscila, con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Vemos que Pablo era un fiel servidor del Señor y había transmitido ese legado a muchos, y ellos también servían fielmente con pasión. El mayor ejemplo, Jesús. Y por darte algunas citas, Lucas capítulo 12, versículo 37, Lucas capítulo 22, versículo 27, Juan capítulo 13 y Marcos capítulo 10, versículo número 43. Voy a volverle a dar lectura por si me fui muy rápido. Lucas capítulo 12, versículo 37, Lucas capítulo 22, versículo 27, Juan capítulo 13 y Marcos capítulo 10, versículo número 43. ¿Ok? El carácter es lo que Dios conoce de nosotros. La reputación es lo que los hombres piensan de nosotros. Te dije que este tema era el corazón y el carácter. Hemos visto cualidades del corazón que debe tener un líder, un verdadero líder, lleno de la sabiduría de Dios. Y hemos visto que principalmente debe verse el líder, el corazón de siervo y el corazón de padre en ese liderazgo. Quiero agregar que el liderazgo cristiano implica y demanda progreso, avance y crecimiento. Tú no puedes estar haciendo lo mismo que empezaste a hacer desde el primer día que fuiste llamado. Tu liderazgo debe de tener un avance, debe de tener un desarrollo y debe de tener un crecimiento. Es más, a la iglesia le explico mucho esta frase que Jesús dijo, que hemos sido llamados a dar mucho fruto. No dice fruto, dice mucho fruto. No dice resultados, dice mucho fruto. Los resultados sí dependen de la temporada, de los tiempos, de la circunstancia. El fruto no. Y el fruto nace de una semilla. Entonces yo doy un fruto, ese fruto trae una semilla, va a dar más fruto, ese otro va a dar más fruto y así sucesivamente va a haber un crecimiento y tu liderazgo obviamente va a tener un desarrollo. La semilla incorruptible de la palabra de Dios necesita caer en buena tierra, ser regado por el Espíritu Santo, mezclado con la fe para que tenga el cumplimiento y propósito del Padre y echar raíces. Y entonces tú vas a ver un verdadero desarrollo de tu ministerio. El liderazgo cristiano es una vida dinámica, no es una vida aburrida. Los hermanos que he tenido la oportunidad de compartirles, yo les he dicho que yo no vengo de un hogar de padres pastores. Yo no soy pastor porque mis padres fueran pastores. Es más, vengo y si compartírtelo te sirve para saber que Dios te ha llamado sin importar tu pasado y tus circunstancias. Yo vengo de un hogar disfuncional, vengo de hogares de ambos, mi padre y mi madre no eran cristianos, ellos conocieron al Señor después,
Y el Señor tuvo ya un propósito predestinado para mi vida, porque puedo decirte que aun cuando no éramos cristianos, el Señor guardó mi vida en muchas ocasiones de la muerte, porque Dios ya tenía un propósito para mi vida. Entonces, yo les decía que llegué al Señor a los 3 años, a los 14 me dieron la oportunidad de subir de auxiliar de maestra de escuela dominical. Y a partir de allí, el Señor, por su infinita misericordia, nunca me ha dado vacaciones y le doy gracias a Dios por ello. Las vacaciones en el Señor, en el camino de Dios, no existen. Y entonces repasé todos los grupos, todos los ministerios dentro de la iglesia. Fui maestra, fui tesorera, fui secretaria de diferentes áreas, de dominical, del grupo de jóvenes, de todos los disfruté. Lavé baños, hice talentos y participé en todo, al grado que yo decía algún día, yo creo que me van a poner de diácono, y porque ya estoy llegando a la etapa adulta, ya estoy casada, hijos, etcétera, pero nunca pensé en que Dios me tuviera que tuviera ese plan para mí. Pero sin duda pasé por todos ellos, y hoy agradezco a Dios que me haya pasado por todo eso, porque hoy puedo comprender a un maestro de dominical tanto en sus necesidades, pero también exhortarle para las exigencias de lo que él debe entregar y darle a un grupo de niños. Puedo comprender a un liderazgo de sociedad, puedo entender a las de cocina, de talento, mis hermanas, que comúnmente siempre son las hermanas de edad avanzada las que están en la cocina. Puedo entender al grupo de oración, puedo entender al hermano que hace la limpieza, porque me tocó desarrollar todo y doy gracias a Dios por eso. Mi abuelita siempre decía, y creo que es una realidad en la vida secular, para mandar tienes que saber hacerlo. Y líder, con esto me estás entendiendo, sí, es cierto, tienes que saber, tienes que aprender, tienes que discernir y entender todas las áreas de un liderazgo para poder hablarles, porque si no a veces somos demasiado exigentes y no conocemos lo que eso representa. Yo trato, porque sé que no lo hago de la mejor manera, día a día aprendo. Lo que yo te estoy compartiendo en los lunes de liderazgo es lo que Dios me ha permitido aprender, que he puesto en práctica y que ha traído un resultado en el Señor. Pero sin duda todos los días el Señor me lleva a aprender cosas nuevas, y quiero decirte que trato y me esfuerzo, por ejemplo, por entender en un mismo grupo todas las edades. Sabes, en tu grupo ministerial, en tu iglesia, en el área donde te desarrollas, tienes gente de todas las edades, tienes gente de diferente cultura, de diferente genética, de diferente clase social, de diferente educación. Esto es una realidad y debemos aprender a entender a todas. Yo no puedo disponer igual o de la misma manera solicitar el apoyo de las hermanas que sus hijos ya están grandes que de las que tienen bebés. Es ilógico y a veces no somos comprensibles como líderes. Entonces todo esto, mire, nace de aquí. Por eso es lo importante que es entender el corazón, lo que debe haber en el corazón y cuál debe ser el carácter de un líder. El liderazgo cristiano es una vida dinámica, una carrera para correr hasta terminar, no para dejarla a medias, una lección para aprender hasta aprenderla, que esto será hasta el último día que el Señor nos llame, un peregrinaje a seguir hasta llegar al destino. Recuerde que nuestro objetivo es poder llegar al cielo y estar en la presencia del Señor y mirarle cara a cara. Apocalipsis dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Un perseverar hasta ganar el premio de la salvación, un conflicto que pelear hasta la victoria. Estamos en una batalla, tú y yo lo sabemos, una vida que vivir en total plenitud. Y todo esto se logra solamente a través de que nuestro corazón y nuestro carácter haya llegado a la madurez correcta. Hay algunos cristianos anémicos, líderes anémicos, que no han creído ni progresado hacia la madurez. Permanecen niños con biberones, con leche. El apóstol Pablo hablaba acerca de esto. La iglesia primitiva conoció la llave para la nutrición espiritual.
La falta de madurez se atribuye a 7 factores principales. Primero quiero llevarte al secreto de la iglesia primitiva para la nutrición espiritual. Y esto está en Hechos capítulo 2, versículo del 42 al 47. Vamos a buscarlo. Hechos capítulo 2, del versículo 42 al 47. ¿Estamos ahí? Dice de la siguiente manera: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la palabra, para que tú y yo no estemos enfermos espiritualmente y para que nuestro corazón tenga las cualidades correctas y nuestra vida crezca y se desarrolle de la manera correcta espiritualmente, necesitamos perseverar en la palabra. Segunda cosa, dice, en la comunión unos con otros. Es necesario congregarnos. Ahora lo estamos haciendo a través de las redes sociales. De verdad que los chicos y los pastores y los hermanos que han estado haciendo todo esto saben qué difícil es. Para mí podría ser muy fácil decir, bueno, pues hoy no hay red, no hay internet, bye, adiós, nos vemos el próximo lunes o a ver cuándo. Pero en mi corazón hay carga por ti. Y yo sé que así en cada corazón, en los corazones de cada uno de los siervos y de los pastores. Y créeme que a través de transmisiones se trabaja mucho más, pero necesitamos congregarnos, tener esa comunión. Cuando lo podamos hacer en los templos nuevamente, sé que lo volveremos a hacer. Y si tú no tienes por costumbre hacerlo, piensas muchas veces, has pensado, ay, me quedo aquí en mi casa, desde aquí lo oigo, de verdad, no es lo mismo. El Señor está en todo lugar porque es uno de sus atributos, Él es omnipresente y puedes quedarte en casa con la familia y ya cumples lo que dice la palabra, donde 2 o 3. Te digo todos los detalles porque sé cómo como seres humanos nos agarramos de la Biblia para justificar nuestros actos, pero la verdad es que no es lo correcto. El Señor dijo, no os dejéis de congregarse como algunos tienen por costumbre. Sí, dice que la iglesia primitiva fue lo que la mantuvo de pie y mira que vivieron momentos difíciles, momentos de persecución que tú y yo ni siquiera de chiste nos ha tocado vivir, pero ellos se mantuvieron. ¿Por qué? Porque perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El poder compartir, el celebrar la cena del Señor y el poder compartir también en el día a día unos con otros, y el orar unos por otros y unos con otros trae crecimiento. Versículo 43, y entonces sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían comunión en todas las cosas. Ay, algo me sonó por ahí y creo que es el cargador. Permítanme un segundito nada más. Es que sonó por ahí la pila y dije, ahora falta que la pila, nos quedemos sin pila. Ya estamos. Entonces, dice la palabra del Señor, y vendían todos los que habían creído, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esto es lo que hizo que fortaleció los lazos de la iglesia primitiva y el desarrollo de cada uno de los ministerios. Ahora, los 7 factores principales que se le atribuyen a la falta de madurez son los siguientes. Y si estás listo, toma tu lapicero para que podamos irnos rapidito y nos dé tiempo, ¿ok?
¿ok? ¿Qué horas son por ahí? Muy bien, vamos en tiempo. 1. La falta de la palabra. Lo contrario a lo que leímos. Lo que ayudó a la iglesia primitiva, si no existe, esto va a traer precisamente falta de madurez a nuestra vida. La falta de la palabra. Y puedes poner a un lado las siguientes citas. Lucas, capítulo 4, versículo 4, y Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Y eso te toca de tarea estudiarlo a ti en casita. Falta de palabra. Lucas, capítulo 4, versículo 4, y Colosenses, capítulo 3, versículo 16. ¿Ok? Segundo factor. Falta de apetito. Y entre paréntesis pon hambre y sed. Hambre y sed. Una cosa es falta de la palabra, del alimento correcto, y otra es de plano falta de apetito. A veces puedes tener apetito y no estar comiendo de la manera correcta. ¿Ok? Y entonces vas a poner la cita Mateo capítulo 5, versículo 6 y Salmos capítulo 42, versículo número 1. Repito, primer factor, falta de la palabra. O para que no se te olvide, puedes poner de una alimentación correcta, de alimentarte de la sana doctrina. ¿Ok? Y la cita es Lucas 4:4 y Colosenses 3:16. La segunda, falta de apetito. Mateo capítulo 5, versículo 6, Salmos 42:1. ¿Ok? Tercer factor. Falta de un ambiente saludable. Falta de un ambiente saludable. Y entre paréntesis pon avivamiento. Es decir, muchos cristianos vivos, pero en realidad muertos espiritualmente. Falta de un ambiente saludable. Avivamiento. Citas Hechos, capítulo 2, versículo 4, y Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 27. Hechos, capítulo 2, versículo 47, y Salmos, capítulo 29, versículo 2. Y puedes allí agregar otra vez, entre paréntesis, presencia del Espíritu Santo. Si no hay apetito, si no estás alimentándote de la palabra correcta, mucho menos hay presencia del Espíritu Santo. Pero a veces puedes tener apetito, estarte alimentando de la palabra, pero no estás buscando la llenura del Espíritu Santo. Y esto debe ser una necesidad en nuestras vidas. 4. Falta de alabanza y adoración. Falta de alabanza y adoración. La alabanza y la adoración es extremadamente poderosa. Yo lo he podido experimentar, lo vi con estos ojitos naturales en la vida de mi madre. Ustedes conocen su testimonio. Mamá no podía moverse para nada y lo único que podía hacer era escuchar alabanza. Y yo pude ver en ella ese cambio hasta en su semblante, cómo el Señor, cómo la presencia de Dios iba trabajando en ella. Todos los días ella amanecía con la grabadora y se dormía con la grabadora. La alabanza y la adoración tiene poder. La palabra del Señor dice que en medio de la alabanza y en medio de la adoración se rompen cadenas, los enfermos sanan, el Señor trae restauración, libertad. Es necesario mantener una vida constante de alabanza y adoración. Las citas son Hechos, capítulo 2, versículo 47, y Salmos capítulo 29, versículo 2. Hechos capítulo 2, versículo 47 y Salmos capítulo 29, versículo 2. ¿Ok? Quinto factor, falta de ministerio. Falta de ministerio. Así como al cuerpo, el no hacer ejercicio lo lleva a una condición determinante y con él consecuencias aún de enfermedades físicas,
la falta de ejercer un ministerio, porque todos, absolutamente todos, tenemos un ministerio. Dios nos llama. El ministerio de calientabanca no existe, hermano. Ese no es un ministerio. Hermano, es que yo llevo muchos años y aquí, yo desde aquí. Eso no existe. Tú tienes un ministerio. Si tal vez aún no sabes cuál es, si tal vez aún no descubres qué es lo que Dios tiene para ti, necesitas orar y preguntarle al Señor, ¿para qué tú me llamaste? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Pero yo te aseguro que tienes un ministerio. La clasificación que Dios nos da es grande y maravillosa, porque termina diciendo uno que dice don de servicio, ministerio. Dentro de los dones ministeriales hay uno que es don de servicio, y a lo mejor tú no trabajas dentro del templo aparentemente en cosas que se vean muy grandes, pero sirves en algo a través de orar, de la intercesión, de limpiar, de decorar, de arreglar. Es un don de servicio, es un ministerio, ¿ok? Entonces, cuando alguien se me acerca, porque ha habido momentos, obviamente, somos seres humanos, pastora, fíjese que me está pasando esto, necesito dejar un tiempo el ministerio. Yo le digo, aguas, si tú dejas el ministerio, te vas a enfriar. Poco a poco te vas a enfriar. Es como un termómetro. ¿Por qué? Porque por el ministerio tú te obligas a llegar temprano, si tú lo quieres ver así, te genera hacer hábitos. Y cuando tú le dices, pues hoy no voy, pero voy tal día, voy hasta tal día, y cuando te das cuenta, hermano, ya te enfriaste. Entonces, así como al cuerpo le es necesario el ejercicio, tú no puedes dejar de servir en el ministerio que Dios te ha dado, ¿ok? Y las citas son Efesios capítulo 2, versículo 10, y 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2. Efesios capítulo 2, versículo 10, y 2 de Timoteo capítulo 4, versículo número 2. ¿Ok? Sexto factor que se le atribuye la inmadurez. Sexto, falta de compañerismo. Falta de compañerismo. Repito, 1, falta de una buena alimentación. 2, falta de apetito. 3, falta de un ambiente saludable. 4, falta de alabanza y adoración. 5, falta de ejercicio o falta de desarrollo de servicio. 6, falta de compañerismo. Congregarnos. Es necesario congregarnos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Y Hechos, capítulo 2, versículo 44. ¿Ok? Las citas las vuelvo a repetir. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Hechos, capítulo 2, versículo 44. Y 7 y última, falta de identificación, falta de identidad. Yo digo, ahí ya está perdido el hombre y la mujer. Estamos fuera. Falta de identidad. Lucas, capítulo 22, versículo 28. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Y 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Repito, Lucas, capítulo 22, versículo 28. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Y 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Y tú te preguntarás, pero pastora, estamos hablando de líderes, ¿cómo falta de identidad teniendo un liderazgo? Sí, mi amor, cuando perdemos el piso, cuando se nos olvida que hemos sido llamados a ejercer algo que ni siquiera es nuestro, que es Dios quien lo puso en nosotros. Yo, aunque sea pastor y tenga ese título, ese nombramiento, soy un siervo, soy servidor de Dios, con un grado alto de responsabilidad. Sin duda, las bendiciones de Dios de forma directa son grandes y maravillosas, pero lo que yo debo tener presente es que sirvo a Dios y que estoy en el lugar que estoy y que tengo gente bajo mi cargo, que debo entender que un día voy a darle cuentas a Dios, que mi identidad de servicio es por
Cristo Jesús, que lo que hoy puedo hacer, tener la autoridad misma que hoy tengo, que el poder de Dios sobre tu vida, sobre mi vida, proviene de Cristo Jesús. No perder la mirada en la cruz del Calvario, lo que esto significa y representa para nosotros, ¿ok? El líder necesita desarrollar madurez, como te das cuenta, en todas las áreas, principalmente por ordenarlas en su relación con Dios. El factor 7 que te hablé habla de esto, nuestra relación con Dios, aprender el lenguaje del Espíritu Santo, intimidar con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Segundo, la madurez con los demás, con nuestra forma de vivir, exhibir una sola cosa, ser de una sola pieza. El apóstol Pablo decía, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en espíritu. Soy igual en la carne, soy igual en el espíritu. Y los factores que nombrábamos, se relacionan en este segundo punto de madurar la manera de que nos relacionamos con los demás en cuanto al factor 5 y 6, ¿ok? 5 y 6. Y luego el tercero, conmigo mismo, ¿ok? Conmigo mismo. Necesito desarrollar madurez en mi vida, en mi relación con Dios, en mi relación con los demás y en mi relación conmigo misma. Dios puede depositar y tener el anhelo de usarte, pero si tú no has madurado contigo misma, la vas a regar. Siempre les pongo como ejemplo que un carro en estos tiempos, más en Veracruz, que ya parecemos México, ¿verdad? Con el tráfico, es una necesidad. Ya no tener un carro no es un lujo, es una necesidad. Pero un carro en las manos de mi hijo de 12 años, el carro sigue siendo de bendición, pero mío sería una imprudencia. Entonces Dios a veces está dispuesto a depositar en tus manos ministerio, llamado, cosas grandes, dones, pero Dios dice, aún es una imprudencia dársela en este tiempo porque no ha madurado. Entonces es importante que nuestra madurez sea a la par en todas las áreas, conmigo misma, con los demás y con el Señor, ¿ok? Todo lo que tenemos viene a nosotros por la bondad de Dios. Por lo tanto, debemos aprender a ser agradecidos con el Señor. Vamos hasta aquí a terminar por hoy. El próximo lunes entraremos al tema del carácter. Está súper interesante, de verdad, está muy bonito. Considerar algunos conceptos bíblicos para el desarrollo correcto de nuestro carácter. Y mientras vamos a escuchar ese canto que entonábamos hace un ratito, déjenme, nada más lo ponemos acá. Si alguien tiene alguna duda, si se le pasó alguna cita, usted me deja el comentario por ahí, yo lo leo más adelante y por ahí les contestamos. Saludos a todos, un fuerte abrazo y me despido con este canto, repito que sea de mucha bendición para ustedes. Alguien me dice si se escucha el canto. Al amor que tú me das.
encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicien cosas que la pena no valdrán. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar. Mi diario caminar, tu mío yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti, Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Que el Señor nos encuentre haciendo su voluntad y a lo que hemos sido llamados. Dios les bendiga abundantemente y con la ayuda del Señor nos vemos mañana, martes, con M de Mujer. Hay invitada, estará compartiendo la palabra del Señor con nosotros y recordando que abrimos tema, ya terminamos Mujer como Creación, así que vamos a empezar un tema muy interesante que es Mujer como Esposa, en el rol de esposa, que es lo que la palabra de Dios nos dice para cada una y que sea de mucha bendición en estos siguientes martes. Así que bueno, no se lo pierdan, martes 8 de la noche estará de invitada con nosotros una hermanita que estará compartiendo también el mensaje de la palabra y así cada uno de los días. Dios les bendiga, bendiciones, descansen y un fuerte abrazo virtual.